familiares y la Cancillería en un comunicado indicó que el presidente del país, Guillermo Lasso, suscribió el decreto ejecutivo 753 que otorga una amnistía migratoria para los ciudadanos venezolanos y su grupo familiar que no registraron su ingreso a territorio ecuatoriano. El beneficio se extiende a los venezolanos que no registraron su entrada a Ecuador por puntos de control migratorio oficiales y que hayan efectuado el registro de permanencia migratoria, añadió la Cancillería. Recordó que el proceso de regularización es una herramienta para la inclusión social y económica de los ciudadanos venezolanos en las comunidades de acogida en Ecuador. Aquí me detengo para hablar con nuestra invitada Irene Valencia, abogada con maestría en ciencias jurídicas, especialista en derecho migratorio, sobre esta decisión de Ecuador, a cuántos beneficia y qué implica la amnistía migratoria. Buenas tardes y bienvenida. Gracias, muy buenas tardes, saludos muy cordiales desde Guayaquil, Ecuador, específicamente, hablando un poco de derecho internacional. El presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, estableció un decreto presidencial en el cual existe el nuevo procedimiento para regular a los irregulares. Suena un poco especial, pero es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En principio ya existió el primer desplazamiento de protección a los ciudadanos venezolanos que de forma regular llegaron a Ecuador y perdieron su permanencia. Pero hoy en día las personas que se encuentran irregulares en el país pueden regularizarse similar a la primera etapa del otro grupo de desplazados ciudadanos venezolanos. Entonces, el procedimiento tendrá que seguir su curso, deben cumplir ciertos requisitos y sobre todo tener esa seguridad, tranquilidad de suelo ecuatoriano. Ya, ahora estaba leyendo acá, señora Valencia, dice también de acuerdo a información de el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, que más de 500.000 venezolanos se encuentran en Ecuador, 62% en condición irregular antes del comienzo de este nuevo proceso de regularización migratoria iniciado el año pasado. Entonces, con relación a esta medida, pues ese 62% se va a beneficiar, ¿es así? Es así, se benefician no solo los que entraron de forma regular, porque ese era un requisito para regularizar su situación migratoria en Ecuador. Hoy en día el presidente Lasso ha dicho amnistía, me olvido para todo, perdón, yo olvido y empezamos de cero. Si eres ciudadano venezolano, entraste por fronteras y ingresos irregulares, aquí te vamos a regularizar siempre y cuando se realiza el debido proceso. Recordar que deben tener 180 días, que tienen que ir a Cancillería a registrarse e informar su situación. Y lo más importante, nadie los va a deportar hasta que se regularice su situación aquí en Ecuador. Ahora, con relación a la propia comunidad, a la población ecuatoriana, este tipo de medidas por parte del Lasso, del presidente, ¿cómo son tomadas? ¿Cómo ven a los venezolanos hoy en día en Ecuador? El principio de la libre movilidad en nuestro país, en Ecuador, establece que todo ciudadano, sea extranjero o ecuatoriano, y el suelo ecuatoriano tiene los mismos derechos y obligaciones. Entonces, en base a ese principio, los ciudadanos venezolanos que están aquí no están en competencia por estar irregular o no tener papeles en regla. Al contrario, esta amnistía les va a permitir regularizarse y tener una libre competitividad respecto a su salario con el mismo ecuatoriano. ¿Qué tipo de impacto ha tenido la comunidad venezolana allá? Los que han llegado, bueno, en esta ola migratoria, además, que ya supera los 7 millones. Claro que sí, hay impactos buenos, aceptables y también impactos malos. Recordemos que, y yo soy muy clara ahí, no se puede generalizar. Lastimosamente ha existido también como ciudadanos ecuatorianos fuera de nuestro territorio que han hecho algún tema ilegal y realmente es muy perjudicial para nuestra nación. En el caso de los venezolanos, hubo un caso de un ciudadano venezolano que mató a una persona, que hay también temas que son parte de bandas. Entonces, del tren de Aragua, ¿no? Hasta allá llegó. Terrible. Esta banda. Entonces, por ello, y también tenemos los venezolanos buenos, profesionales que aquí han regularizado su situación y son médicos o profesionales destacados país, y personas que no tienen un título universitario, que han llegado a nuestro país y que tienen su comercio, ventas de arepas, venta de todo lo que es la comida venezolana. Entonces creo que más bien Ecuador ha sufrido una pluriculturalidad en el cual le ha permitido aceptar y ser aceptado dentro de esta sociedad.
Sin duda. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros, Irene Valencia, abogada con maestría en ciencias jurídicas y especialista en derecho migratorio, hablando de la medida del presidente de Ecuador de amnistía migratoria a venezolanos y a sus familiares en situación irregular, que esto va a tardar un periodo de cuánto tiempo ya para que se ejecute en total de acuerdo a los pasos señalados. Así es, 180 días y empieza todo En el proceso. total. Listo. Bueno, le agradezco mucho además que haya compartido pues la información que maneja como especialista en este tema en derecho migratorio. Celebramos además la medida del presidente Lazo para los venezolanos que se encuentran allá, que el 60%, un porcentaje elevado, estaba en una condición irregular que no les permite, como bien tiene además encierra como espíritu, digamos, acciones de esta naturaleza, es la inclusión, la inserción adecuada, el buen desenvolvimiento, desarrollo, impacto positivo y además sinergia con la comunidad, en este caso ecuatoriana, a la que hay que respetar siempre, como siempre además tener ese principio fundamental como migrantes de llegar respetando lo que es esa cultura local. Gracias una vez más por haber estado con nosotros, son las 3:56, me toca cerrar la primera parte de Gladys en Éxitos, queda una segunda hora, transmisión nacional y en breve volveremos.